Bajo la meseta de Giza, más allá de donde los turistas caminan cada día, existe un túnel tan antiguo que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Imagina por un momento que todo lo que te han contado sobre las pirámides fuera apenas la superficie de una verdad mucho más profunda. Que esos monumentos colosales, admirados durante milenios, escondieran algo más extraordinario debajo de la arena. Algo que estuvo ahí mucho antes de que el primer faraón ordenara levantar un solo bloque de piedra. Hace 4500 años, cuando los primeros rayos del sol tocaban la piedra caliza de la gran pirámide de Giza. Un resplandor dorado bañaba el desierto. Aquella construcción, levantada alrededor del año 2560 antes de nuestra era, sigue siendo uno de los logros más asombrosos de la humanidad. Tradicionalmente se ha creído que fue la tumba del faraón Keops, un monumento funerario destinado a guiar al rey hacia la eternidad. Para los antiguos egipcios, la muerte no era un final, sino el comienzo de otra existencia. Esta creencia no era solo una idea abstracta. Impregnaba cada aspecto de su cultura, desde la arquitectura hasta los rituales diarios. Construían para la eternidad porque confiaban en que la vida continuaba más allá de lo visible. La escala de la Gran Pirámide es difícil de comprender hasta que te detienes a contemplar los números. Más de 2 millones de bloques de piedra, algunos con un peso de hasta 15 toneladas, ensamblados con tanta precisión que no cabe ni siquiera una tarjeta de crédito entre ellos. Su base podría albergar 5 campos de fútbol. 13 millones de toneladas de roca sólida transportadas a través del desierto. Suficiente material como para construir una ciudad entera. Pero la pregunta que resuena desde entonces es sencilla y a la vez perturbadora. ¿Por qué? ¿Qué impulsó a toda una civilización a semejante esfuerzo? Si desciendes al interior de la pirámide, lo primero que encuentras es un pasillo estrecho que se hunde en las profundidades. Tiene más de 100 metros de largo, comparable a un campo de fútbol entero, pero apenas 1,5 metros de alto. Obliga a agacharse, a avanzar con cuidado, como si la misma estructura quisiera recordarte que estás entrando en algo sagrado. Este corredor lleva a una cámara subterránea inacabada, del tamaño de un garaje grande pero con un techo tan bajo que parece que la tierra entera presionara sobre ti. Las paredes son ásperas, sin adornos, sin inscripciones. ¿Fue un proyecto abandonado? ¿O quizá un enigma dejado intencionadamente por los constructores? Desde ahí, si vuelves sobre tus pasos y asciendes por otro pasillo empinado y angosto, llegas a la gran galería. Este espacio es impresionante, tan alto como un edificio de 7 pisos y con la longitud de medio campo de fútbol. Caminar por ella es como estar dentro de una catedral de piedra colosal, con las paredes inclinándose hacia arriba, como si te invitaran a mirar al cielo. Todo en ese lugar parece diseñado para inspirar asombro. Desde la gran galería, un pasaje horizontal te lleva a la cámara de la reina. Es del tamaño de un dormitorio grande, con un techo abovedado que añade misterio. En 1993, un pequeño robot explorador llamado Upuaut entró en los conductos de ventilación de esta cámara. Estos túneles son estrechos, no más anchos que una naranja. El robot descubrió algo inesperado. Una puerta de piedra caliza con asas de cobre. Detrás de esa puerta había otra. Y más allá, la incertidumbre. Esos conductos bloqueados siguen siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que podrían ocultar cámaras secretas. Otros piensan que tienen un significado simbólico relacionado con las creencias egipcias sobre el más allá. Por encima de todo esto, se encuentra la Cámara del Rey, construida completamente en granito, una roca rica en cristales de cuarzo. Es imponente, del tamaño de un salón de banquetes, pero inquietantemente vacía. En el centro reposa un sarcófago de granito sin inscripciones, sin señales de que alguien hubiera sido enterrado allí. Nunca se encontró ninguna momia ni tesoro en esta cámara. Este hecho ha desconcertado a los historiadores durante siglos y ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre el verdadero propósito de la pirámide. En 2017,
Utilizando una tecnología avanzada llamada tomografía de muones, los científicos descubrieron algo sorprendente: un gran vacío oculto sobre la Gran Galería. Tiene el tamaño del fuselaje de un avión de pasajeros. Nadie sabe para qué servía. Acceder a él podría dañar la estructura, así que permanece intacto, guardando su secreto. A principios del siglo XIX, el explorador Giovanni Battista Caviglia se aventuró en los pasillos interiores de la pirámide. Describió la experiencia como caminar hacia el corazón de un inmenso misterio, donde cada piedra susurraba secretos de un tiempo olvidado. Sus exploraciones aportaron información valiosa, pero también dejaron claro cuánto quedaba por descubrir. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué se considera la Gran Pirámide una tumba si nunca se encontró el cuerpo de ningún faraón en su interior? La arqueología tradicional señala su alineación con templos mortuorios y textos antiguos que asocian las pirámides con el viaje del faraón hacia el más allá. El complejo incluye elementos típicos de las tumbas reales, y en otras pirámides sí se han hallado cámaras funerarias con sarcófagos y objetos rituales. Eso es un hecho confirmado. Pero existen otras interpretaciones. Algunos teóricos proponen que la pirámide pudo haber servido como observatorio astronómico, un lugar de iniciación espiritual, o incluso, y aquí es donde la teoría se vuelve realmente fascinante, como una especie de planta de energía antigua. Esta última idea establece paralelismos intrigantes con el trabajo del inventor Nikola Tesla, quien estaba fascinado por la forma piramidal y su posible capacidad para captar y transmitir energía. Tesla diseñó la torre de Wardenclyffe para transmitir energía de forma inalámbrica, utilizando las frecuencias naturales de la Tierra. El uso del granito en la Cámara del Rey, con sus propiedades piezoeléctricas, gracias a los cristales de cuarzo, ha llevado a algunos a especular que la pirámide podría haber generado energía a través de las vibraciones terrestres o del flujo de agua subterránea. De hecho, existe un acuífero natural bajo la pirámide. Aunque no hay pruebas concretas que vinculen directamente las teorías de Tesla con la Gran Pirámide, las similitudes resultan sugerentes. Lo que sí sabemos es esto: la pirámide no solo guarda historia, desafía nuestra comprensión de ella y nos empuja a preguntarnos si los antiguos egipcios sabían algo que nosotros hemos olvidado. Pero hay algo más, algo enterrado literalmente bajo nuestros pies que podría reescribir todo lo que creemos saber sobre el antiguo Egipto. Cerca de la Gran Esfinge y las pirámides de Giza, excavado en la roca viva de la meseta, se encuentra un complejo subterráneo conocido como el Pozo de Osiris. Este lugar desafía las líneas temporales convencionales. Algunos investigadores se preguntan si podría ser incluso anterior a las propias pirámides. El Pozo de Osiris desciende 35 metros bajo tierra, excavado en la roca madre, bajo el camino que lleva hacia la Esfinge. Está compuesto por varios niveles. En el más profundo, hay una cámara que alberga un sarcófago de granito rodeado de agua. A veces se le llama la tumba de Osiris, aunque esa denominación es más mítica que literal. ¿Cuál era su verdadero propósito? Nadie lo sabe con certeza. Uno de los aspectos más intrigantes de este pozo es el material de uno de los sarcófagos. Los egiptólogos descubrieron una piedra diferente a cualquier otra encontrada en Egipto. Se llama diorita, una roca ígnea que no existe en ningún lugar del país. Después de consultar con geólogos, se confirmó que no hay depósitos significativos de diorita en África lo suficientemente grandes como para producir un sarcófago de este tamaño. Eso significa que la piedra fue transportada desde fuera del continente, posiblemente desde Europa o la región del Mar Negro. Piensa en eso por un momento. Un bloque de 40 toneladas de piedra trasladado a través de mares y desiertos. ¿Por qué no usaron granito o basalto local, que habría sido mucho más fácil de obtener? Es una pregunta que permanece sin respuesta. Pero hay más. La estructura misma parece haber sido diseñada sin acceso fácil. No hay escaleras originales ni rampas que bajen a sus profundidades. Las que existen ahora fueron instaladas por arqueólogos modernos. Esto sugiere
que los constructores antiguos no tenían intención de facilitar visitas frecuentes. Entonces, ¿cómo bajaron esos enormes sarcófagos con tanta precisión? La logística necesaria para descender objetos tan masivos sin error implica un nivel de habilidad técnica que aún no comprendemos del todo. Uno de los sarcófagos encontrados en el segundo nivel es particularmente notable. Estaba cubierto con una fina capa de betún y debajo de eso un revestimiento metálico. Este metal contenía elementos como plomo y zinc, algo extraño en un contexto funerario. El plomo se utiliza hoy en día para blindar contra la radiación. ¿Podrían los antiguos egipcios haber conocido esta propiedad? Además, las mediciones mostraron niveles inusualmente altos de radiación gamma dentro del sarcófago. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si estos objetos cumplían alguna función más allá del entierro tradicional. El método utilizado para datar uno de estos sarcófagos se llama termoluminiscencia óptica. Mide la última vez que la piedra estuvo expuesta a la luz. Los resultados sugieren una fecha tan lejana como el año 3350 antes de nuestra era. Esto es siglos antes de las fechas aceptadas para la construcción de las pirámides. Si esta datación es correcta, y eso sigue siendo motivo de debate, implicaría que el pozo de Osiris es anterior a las primeras dinastías de Egipto. Esta revelación desafía las ideas establecidas sobre la cronología egipcia. Nos ofrece una ventana hacia un pasado mucho más distante de lo que imaginábamos. ¿Podría el pozo de Osiris representar el trabajo de una civilización olvidada, cuyos logros se perdieron en el tiempo? En el tercer y más profundo nivel del pozo, una isla de piedra rodeada de agua sostiene otro sarcófago de granito. Este está fechado alrededor del año 2370 antes de nuestra era, ubicándolo en el Reino Antiguo o Medio. Curiosamente, el diseño de este tercer nivel parece ser una adición posterior, lo que sugiere que el sitio fue utilizado y modificado durante siglos. Una de las características más fascinantes de este nivel es el sistema de agua. Un canal cuidadosamente tallado rodea la cámara, y el nivel del agua parece mantenerse a una profundidad precisa. ¿Cómo lograron los constructores diseñar un sistema así a más de 30 metros bajo tierra? La roca en esta área es sólida, lo que hace improbable que se trate de filtraciones naturales. Esto sugiere que los constructores accedieron a una fuente de agua oculta, posiblemente a través de un canal subterráneo o un manantial. El agua tenía un profundo significado simbólico para los egipcios. Era vista como fuente de vida y regeneración. Su presencia en el pozo de Osiris pudo haber tenido un papel central en rituales antiguos relacionados con la muerte y el renacimiento. Según el mito, Osiris, el dios de los muertos y del inframundo, fue resucitado en un sarcófago colocado sobre una isla rodeada de agua. El tercer nivel del pozo refleja exactamente esta imagen. ¿Intentaban los constructores recrear la tumba de Osiris? ¿O formaba parte de una práctica religiosa más profunda? Lo extraño es que los sarcófagos encontrados en el pozo de Osiris carecen de inscripciones. Esto es inusual en las tumbas egipcias, que normalmente están llenas de jeroglíficos. Esta ausencia ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que estos sarcófagos no estaban destinados a entierros tradicionales, sino que servían a un propósito diferente, quizás secreto. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre algo importante. Los antiguos egipcios no construyeron solo para impresionar. Construyeron con un propósito profundo, guiados por una visión del mundo donde la vida y la muerte estaban entrelazadas. Esa conexión con lo eterno, esa creencia en que nada termina realmente, sigue resonando en nosotros hoy. Quizá por eso nos fascina tanto su legado, porque en cierto sentido llevamos esa misma búsqueda en nuestro interior, la búsqueda de significado, de trascendencia, de dejar algo que perdure. Y quizá el verdadero poder de estos descubrimientos no esté solo en lo que nos revelan sobre el pasado, sino en lo que nos enseñan sobre nosotros mismos. Nos recuerdan que somos parte de una historia mucho más grande, que cada generación construye sobre los cimientos de la anterior. Los errores del pasado nos dan el poder
de elegir actuar mejor. Los misterios, sin resolver, nos impulsan a seguir buscando. Y los logros monumentales de quienes vinieron antes nos inspiran a preguntarnos ¿qué legado dejaremos nosotros? Lo que pocos visitantes saben mientras observan las pirámides bajo el sol del mediodía es que justo debajo de sus pies se extiende toda una red de pasadizos que conectan estructuras separadas por kilómetros de distancia. Túneles que serpentean a través de la roca sólida, algunos tan estrechos que apenas cabe una persona, otros lo suficientemente amplios como para que pase un carro. No hablamos de corredores excavados ayer por arqueólogos curiosos. Hablamos de pasillos milenarios, tallados con herramientas que apenas estamos empezando a comprender. Durante décadas, estos túneles fueron considerados poco más que leyendas urbanas o invenciones de escritores sensacionalistas. Pero las excavaciones recientes han confirmado su existencia. Y lo más inquietante es que nadie sabe realmente hasta dónde llegan ni qué conectan exactamente. Hay registros antiguos que mencionan pasadizos secretos bajo Giza. Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto en el siglo V antes de nuestra era, escribió sobre cámaras subterráneas que se extendían bajo las pirámides, algunas de ellas inundadas por las aguas del Nilo. Describió criptas llenas de misterio donde, según le contaron los sacerdotes egipcios, reposaban los cuerpos de antiguos constructores. Pero Heródoto nunca vio estos lugares con sus propios ojos. Solo repetía lo que otros le habían contado. Durante siglos, esos relatos fueron considerados exageraciones. Sin embargo, cuando los equipos de exploración moderna comenzaron a utilizar tecnología de radar de penetración terrestre en la meseta de Giza, descubrieron algo asombroso. Había huecos bajo la arena, grandes cavidades interconectadas que se extendían en múltiples direcciones. Algunas de ellas coincidían exactamente con las descripciones antiguas. En 1998, el arqueólogo Zahi Hawass lideró una exploración del sistema de túneles bajo la calzada que conecta la pirámide de Kefren con el complejo del templo. Lo que encontraron fue sorprendente. Un laberinto de pasillos tallados directamente en la roca caliza, algunos de ellos completamente sellados durante milenios. Las paredes eran lisas, trabajadas con precisión. No había marcas de cincel toscas ni irregularidades. Todo estaba diseñado con un propósito claro. Dentro de uno de estos túneles, el equipo descubrió una serie de cámaras pequeñas, cada una del tamaño aproximado de una habitación modesta. Las paredes estaban ennegrecidas, como si hubieran estado expuestas al humo durante largos periodos. Esto sugiere que estos espacios fueron utilizados regularmente, quizá para ceremonias que requerían fuego o iluminación constante. En el suelo de una de estas cámaras encontraron fragmentos de cerámica y herramientas de cobre, datadas aproximadamente en el año 2400 antes de nuestra era. Esto las sitúa en el mismo periodo en que las pirámides estaban en pleno uso. Pero lo verdaderamente intrigante es que algunos de estos túneles no parecen llevar a ninguna parte. Simplemente terminan. Se adentran en la roca durante decenas de metros y luego se detienen abruptamente, bloqueados por muros de piedra maciza. Esto ha generado especulaciones sobre si fueron sellados intencionadamente para ocultar algo, o si forman parte de un sistema más grande, aún no descubierto. Existe un túnel en particular que ha captado la atención de numerosos investigadores. Se encuentra bajo la Gran Esfinge y se extiende hacia el este en dirección al Nilo. Este pasadizo fue documentado por primera vez a principios del siglo XX, pero las autoridades egipcias restringieron el acceso durante décadas. No fue hasta hace pocos años que se permitió a un equipo internacional realizar un escaneo completo con tecnología láser. Los resultados mostraron que el túnel se adentra al menos 100 metros bajo tierra antes de bifurcarse en dos direcciones. Una rama parece dirigirse hacia las pirámides. La otra desciende aún más profundo, hacia una zona que los mapas geológicos identifican como una caverna natural. Esta caverna podría ser parte de un sistema de cuevas creado hace millones de años por corrientes de agua subterráneas. Los antiguos egipcios habrían descubierto estas formaciones naturales y las habrían aprovechado.
ampliándolas y conectándolas mediante túneles artificiales. La combinación de estructuras naturales y humanas crea un laberinto casi imposible de cartografiar sin tecnología avanzada. Hay quien sugiere que estos túneles tenían un propósito práctico. Podrían haber servido como vías de transporte para mover grandes bloques de piedra sin tener que arrastrarlos por la superficie del desierto. Imagina la ventaja logística que supondría desplazar materiales a través de pasadizos protegidos del calor abrasador y alejados de miradas curiosas. Otros investigadores proponen que estos túneles cumplían una función ritual. Los sacerdotes egipcios realizaban ceremonias secretas en las profundidades de la tierra, lejos de los ojos del pueblo. Estos rituales podrían haber estado relacionados con el culto a Osiris, el dios del inframundo, cuya leyenda está profundamente vinculada con la muerte y la resurrección. Según los textos antiguos, Osiris fue asesinado por su hermano Set, quien despedazó su cuerpo y lo esparció por todo Egipto. Isis, la esposa de Osiris, reunió los fragmentos y lo resucitó temporalmente, el tiempo suficiente para concebir un hijo, Horus. Después, Osiris descendió al inframundo, donde se convirtió en el juez de los muertos. Este mito no es solo una historia. Es un reflejo de cómo los egipcios entendían la vida, la muerte y lo que venía después. La presencia de agua en muchos de estos túneles subterráneos refuerza la conexión simbólica con Osiris. El agua era vista como el elemento purificador, necesario para la regeneración espiritual. En varios de los pasadizos explorados, los arqueólogos han encontrado rastros de canales tallados en el suelo, diseñados para dirigir el flujo de agua hacia cámaras específicas. Esto no era simplemente drenaje. Era ingeniería hidráulica con un propósito simbólico. Uno de los túneles más enigmáticos descubiertos hasta la fecha se encuentra bajo el área conocida como la Ciudad de los Trabajadores, situada al sur de las pirámides principales. Este asentamiento albergaba a los miles de obreros que construyeron las pirámides. Durante años se creyó que era simplemente un campamento temporal, pero las excavaciones recientes han revelado que era mucho más complejo de lo que nadie imaginaba. Debajo de las ruinas de las viviendas de los trabajadores, los arqueólogos descubrieron una red de túneles que conecta varias áreas del asentamiento con las pirámides mismas. Estos túneles están construidos con bloques de piedra caliza cuidadosamente cortados, y algunos de ellos tienen techos abovedados que demuestran un conocimiento avanzado de arquitectura. En uno de estos pasadizos, el equipo encontró un pequeño altar de piedra con restos de ofrendas quemadas. Esto sugiere que los trabajadores realizaban rituales en estos espacios subterráneos, quizá antes de iniciar su jornada laboral o al finalizar proyectos importantes. Lo fascinante de estos túneles es que parecen formar parte de un plan general mucho más grande. No fueron excavados de manera aleatoria. Hay una lógica en su disposición, una intención clara de conectar puntos específicos de la meseta. Algunos investigadores han propuesto que estos pasadizos podrían haber servido como parte de un sistema de comunicación o incluso de defensa. Si la meseta de Giza era considerada un lugar sagrado, tendría sentido protegerla mediante pasadizos secretos que permitieran el movimiento rápido y discreto de personas o suministros. Pero hay otra teoría, menos convencional, pero igualmente intrigante. Algunos expertos sugieren que estos túneles podrían haber estado relacionados con observaciones astronómicas. Los antiguos egipcios eran astrónomos excepcionales. Sabían calcular con precisión los movimientos de las estrellas y los planetas. Las pirámides están alineadas con constelaciones específicas, particularmente con Orión, que los egipcios asociaban con Osiris. Es posible que los túneles subterráneos formaran parte de un sistema más amplio, diseñado para observar fenómenos celestes desde ángulos específicos. Algunos pasadizos podrían haber funcionado como cámaras oscuras primitivas, permitiendo a los sacerdotes astrónomos rastrear el movimiento de las estrellas sin interferencias de la luz del día. Esta conexión entre lo subterráneo y lo celestial refleja una cosmovisión profundamente integrada. Para los egipcios, el cielo y la tierra eran espejos uno del otro. Lo que ocurría arriba tenía su reflejo abajo.
las estrellas guiaban a los muertos en su viaje al más allá, y los túneles subterráneos servían como rutas simbólicas hacia ese destino final. Lo que todo esto nos muestra es que el antiguo Egipto no era solo una civilización de constructores monumentales. Era una sociedad con una comprensión sofisticada del espacio, el tiempo y el significado. Cada estructura, cada túnel, cada piedra colocada tenía un propósito que iba más allá de lo funcional. Construían con la eternidad en mente porque creían firmemente en ella. Y esa creencia les permitió crear obras que siguen desafiando nuestra comprensión miles de años después. Reconocer esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creaciones. Vivimos en una era donde todo parece diseñado para durar poco, para ser reemplazado rápidamente. Pero los egipcios nos recuerdan que es posible construir con visión a largo plazo, con la intención de dejar algo que trascienda generaciones. Quizá ese sea el verdadero legado que nos dejaron. No solo monumentos impresionantes, sino la idea de que nuestras acciones pueden perdurar mucho más allá de nuestra propia vida.